Mi nombre es Margarita Yebor, soy docente de la Clínica de Psiquiatría. Les voy a hablar sobre el delirium. Los términos delirium, confusión mental, síndrome confusional agudo, síndrome cerebral agudo son sinónimos. El término delirium es aquel que se encuentra empleado en las clasificaciones como el DSM-5 y la CIE-10. Sobre la importancia del tema. El delirium es un cuadro que se encuentra en la interfaz entre la psiquiatría y otras especialidades médicas. Se trata de una urgencia médica y es importante tener en cuenta que tiene una elevada prevalencia que conlleva un peor pronóstico y es un cuadro para el cual existen estrategias de prevención. Es muy frecuentemente infradiagnosticado y un abordaje inadecuado condiciona un peor pronóstico e incrementa los costos sanitarios. Es por esto que decimos que el delirium es un indicador de la calidad de asistencia. En relación a la presentación clínica, el diagnóstico de delirium es un diagnóstico clínico y presenta características centrales, es decir, aquellas que se encuentran siempre presentes, y las características secundarias, que son aquellas que pueden estar o no presentes. Las características centrales son el inicio agudo, el curso fluctuante, con un empeoramiento vespertino y una mejoría matutina, el déficit atencional, que es una característica sumamente importante y central de este cuadro clínico, la alteración de conciencia y los trastornos en la cognición. Y las características secundarias son la alteración del ciclo sueño-vigilia, con un insomnio en la noche y una somnolencia durante el día, las alteraciones perceptivas, particularmente las alucinaciones visuales y las ilusiones, los delirios, las alteraciones en la psicomotricidad, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, el comportamiento inadecuado y la labilidad emocional. Hay algunos aspectos clínicos que es importante destacar del delirium, que son la perplejidad, es decir, que la persona que está cursando un cuadro de delirium se encuentra buscando en el ambiente elementos que lo ayuden a orientarse. Hay una búsqueda en ese sentido del paciente y es a eso que llamamos perplejidad. El delirio onírico, el delirio del delirium, es un delirio que recuerda al ensueño, es intensamente vivenciado y actuado con temáticas como la temática laboral, de daño y perjuicio, terrorífica. Son muy frecuentes las alucinaciones visuales, particularmente las zoopsias, y las alteraciones conductuales que muy frecuentemente son subsidiarias a los síntomas delirantes. En relación a la presentación clínica, tiene mucha relevancia lo que tiene que ver con la actividad psicomotora, por lo que se describen diferentes subtipos motores. Está el subtipo hiperactivo o agitado, en el cual predomina la agitación, la inquietud psicomotriz. El subtipo hipoactivo o letárgico, en el cual predomina la inhibición psicomotriz, el mutismo, y el subtipo mixto, en el cual se alternan los dos subtipos anteriores a lo largo del día, de 24 horas. Destacamos que en el 2013 el DSM-5 incorporó a la clasificación del delirium los subtipos motores como especificadores en el diagnóstico. En cuanto a los factores de riesgo, los más comunes, hablamos de factores predisponentes y de factores precipitantes. Los predisponentes son aquellos factores que dan vulnerabilidad para presentar este cuadro clínico. Como dice la palabra, son aquellos que predisponen a la persona a presentar este cuadro. Y los precipitantes son aquellos que colaboran a que se desencadene el cuadro clínico. Mientras más factores predisponentes, por lo tanto mayor vulnerabilidad, menos factores precipitantes se necesitan para que aparezca el delirio. Los factores predisponentes más frecuentes son la edad avanzada, el déficit visual y auditivo, la demencia preexistente, el deterioro funcional, antecedentes de accidente cerebrovascular, la enfermedad de Parkinson, el abuso de alcohol o drogas, las múltiples comorbilidades. Y los precipitantes son un problema médico agudo, exacerbación de patología crónica,
una cirugía, la anestesia, las alteraciones hidroelectrolíticas, la deshidratación, la sepsis, el uso de medicamentos de riesgo, el dolor, la retención urinaria o la impactación fecal, el accidente cerebrovascular agudo, la privación de sustancias y los cambios ambientales. En relación a la conducta, recordamos que el delirium es una urgencia médica y que requiere una evaluación rápida y exhaustiva del paciente. Para esta evaluación es necesario realizar una minuciosa historia clínica con un examen físico completo, con un examen neurológico y pruebas de laboratorio. Esta evaluación va a estar orientada a la búsqueda de él o los factores etiológicos del delirium y va a estar adaptada a la situación de cada paciente en particular, teniendo presentes las causas más frecuentes. Es importante la información obtenida de un allegado y también es necesario siempre recordar que no es raro encontrar más de una causa. Bueno, debemos identificar si el inicio de la sintomatología se asoció a fiebre, dolor, síntomas gastrointestinales o respiratorios, disnea, falta de ingesta de líquidos, caídas los días previos. También hay que determinar si hubo uso de fármacos de riesgo, de consumo de sustancias ilícitas o lícitas que puedan gatillar el delirium por su uso o por su deprivación. También es importante indagar si hubo un agregado de fármacos o preparados herbarios o cambios de dosis. Muchas veces nos preguntamos en la evaluación de los pacientes con delirium cuándo es necesario solicitar imagenología del sistema nervioso central. Y hay que hacerlo cuando existe una fuerte sospecha de accidente cerebrovascular o de una hemorragia intracraneana, si el delirium es persistente e inexplicado por otras causas y en las personas jóvenes. Si la evaluación de primera línea no orienta la causa o la sintomatología parece desproporcionada al evento identificado, resulta imprescindible ir completando el estudio en busca de causas menos frecuentes. Para el tratamiento del delirium resulta fundamental el trabajo en equipo. Hay dos pilares en el tratamiento del delirio. Por un lado, la identificación y el tratamiento de las causas de base y por otro lado, el tratamiento sintomático. Cuando tenemos un diagnóstico confirmado de delirio o una elevada sospecha clínica, debemos primero identificar las posibles causas y corregirlas. Proporcionar apoyo en la infraestructura, apoyo psicológico y sensorial. Es importante prevenir complicaciones, educar al paciente y a sus cuidadores o familiares y valorar el manejo farmacológico y no farmacológico de los síntomas. Entonces es fundamental asegurar la efectiva comunicación y la reorientación, establecer medidas de seguridad, involucrar familiares y amigos y proveer un entorno adecuado. Brindar información es fundamental. Hay que describir a los familiares, a los allegados al paciente y al paciente cuando se encuentra en un estado de mayor lucidez, describir de qué se trata el cuadro clínico de delirium y estimular al personal de la salud a comunicar cambios o fluctuaciones en las conductas. En relación a las medidas higiénico-dietéticas, se plantea evitar cambios de habitación, medidas de reorientación, revisión de la medicación, una correcta hidratación y nutrición, medidas de higiene del sueño, en las cuales ejercicios de relajación pueden ser útiles, la música suave, evitar la interrupción del sueño siempre que sea posible. Resultan sumamente importantes antes de pensar en el uso de un medicamento. Siempre es necesario rever los catéteres, si son necesarios o no, y en la medida que no sean necesarios, retirar los catéteres que no se están utilizando. Valorar el uso de lentes y audífonos en las personas que habitualmente los usan, que puedan tenerlos disponibles. Las medidas de movilización luego de una cirugía, y es fundamental también el tratamiento adecuado del dolor.
En relación a las medidas de contención, debemos recordar que las medidas de contención pueden agravar la confusión y el riesgo de lesiones. Por este motivo deben ser minimizadas. En las unidades de cuidados intensivos pueden ser necesarias para evitar que el paciente se retire tubos endotraqueales, dispositivos intraarteriales, catéteres intravenosos centrales. Si son utilizadas, deben ser monitoreadas cuidadosamente para reducir el riesgo de lesión del paciente y discontinuadas tan pronto como ya no estén indicadas. En el caso de que se decida utilizar fármacos, los fármacos de elección son los antipsicóticos. Los antipsicóticos pueden calmar la ansiedad, el miedo y las alucinaciones asociadas al delirium. Tienen un efecto sedativo que permite a la persona descansar y encontrarse más receptiva a los cuidados necesarios. Sin embargo, su uso puede dificultar la evolución del delirium, disminuyendo la deambulación, las ingestas y afectando la comunicación. Es por este motivo que siempre es necesario evaluar si es necesario o no el uso de fármacos en el tratamiento del delirium o los síntomas pueden mejorar con las medidas no farmacológicas descritas. Si se indican antipsicóticos, debe iniciarse con una dosis baja, ajustando las mismas a la situación clínica. Dosis iniciales podrían ser, siempre se indica la mayor dosis en la noche. Podría ser el haloperidol, por ejemplo, una dosis de 0,25 a 0,5 miligramos 2 veces al día, por vía oral, intramuscular. Existe la posibilidad de dar el haloperidol por vía intravenosa, pero debemos siempre tener presente que el haloperidol utilizado por vía intravenosa presenta riesgo de arritmias graves y es por eso que debemos, si se administra, debe ser en un ámbito donde el paciente pueda ser monitorizado. La risperidona en una dosis de 0,25 a 0,5 miligramos 2 veces al día, vía oral. La olanzapina 2,5 a 5 miligramos al acostarse, vía oral. La quetiapina 12,5 a 25 miligramos 2 veces al día, vía oral. Estas dosis se van a ir ajustando en función de la respuesta terapéutica. Debe iniciarse con dosis bajas y ajustar las mismas a la situación clínica, y la medicación debe suspenderse en forma gradual apenas sea posible. Este cuadro es un cuadro que está en la bibliografía que se dio para el curso, que pertenece a las guías mexicanas de prevención, diagnóstico y tratamiento del delirium, y que es una adaptación de las guías NICE. Se las dejo para que la puedan leer porque es una buena síntesis de las estrategias clínicas, las estrategias conductuales y las estrategias ambientales en la prevención y el tratamiento no farmacológico del delirio. Bueno, es importante tener en cuenta lo que se llama el tratamiento post-delirium, y es que luego de la recuperación el recuerdo de lo sucedido es distinto para cada paciente. Puede haber una pérdida abrupta o gradual del recuerdo de la experiencia delirante, y otras personas pueden presentar recuerdos vivaces y terroríficos. Por lo tanto, es muy importante después de la recuperación que todos los pacientes puedan ser informados de lo sucedido, de la etiología, de a qué corresponde este cuadro clínico. En relación a la prevención, cuando hablamos de prevención del delirium, hacemos referencia a las estrategias que resultan efectivas en disminuir la incidencia del delirium. Mejoran los resultados de salud, como la morbilidad y la mortalidad, en personas con riesgo de delirium. Se recomienda evaluar los factores de riesgo de delirium al ingreso al hospital y para prevenir el delirium se utilizan intervenciones multifactoriales enfocadas a manejar los factores de riesgo encontrados. Entonces, cuando una persona ingresa al hospital, es necesario valorar si se encuentra entre las personas con riesgo de delirium. Por ejemplo, mayor de 65 años, con un deterioro cognitivo, con una fractura de cadera, con una enfermedad severa. Y cuando se identifica que estamos frente a una persona con riesgo aumentado de delirium, es necesario asegurar que la asistencia sea brindada por un equipo de profesionales familiarizados con este cuadro clínico. Y debemos actuar
sobre los factores de riesgo de delirium en 6 dominios. En el dominio de los déficits cognitivos, en la deprivación del sueño, en la inmovilización, en los déficits visual y auditivo, en la deshidratación y en el uso de drogas psicoactivas. Para actuar sobre estos dominios, las medidas que se implementan son similares a las medidas no farmacológicas para el tratamiento del delirium que se describieron anteriormente. En cuanto a la evolución del pronóstico, la duración es variable. El delirium conlleva un peor pronóstico con internaciones más prolongadas y mayor morbimortalidad. Existe más riesgo de complicaciones médicas como infecciones intrahospitalarias, aspiraciones bronquiales, úlceras de decúbito y en ocasiones puede establecerse un daño cerebral permanente con deterioro cognitivo irreversible. Recordemos que el delirium es un potente predictor de mal pronóstico, con mayores demandas de enfermería tras el alta y un declive en el funcionamiento general. Bueno, esta es la bibliografía utilizada para esta presentación. Bueno, muchas gracias.